Hoy quiero compartir algo que nos ayude al crecimiento de nuestra vida cristiana y que sea de bendición y para poner en práctica cada día nosotros. Ustedes saben que cuando empezamos a vivir la vida cristiana nos hemos apropiado de aquella palabra del Señor a través del apóstol Pablo, que el que está en Cristo, dígalo fuerte, el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas, y es la gran promesa de parte de Dios, que Él hace todo nuevo en cada uno de nosotros. Amén. Pero usted sabe algo que le quiero compartir. No todos los que creen en Jesús tienen la dicha de vivir las experiencias, experimentar experiencias espirituales, los milagros, visión, el poder del Espíritu Santo. No todos tienen la oportunidad o la facilidad de poder experimentar estas cosas en la vida cristiana. Cada día que pasa el tiempo en nuestra vida cristiana, el desafío de parte de Dios es que vayamos creciendo y vayamos conociendo más al Espíritu, al Señor, a la palabra, y Él, a través de esta relación, empieza a obrar de una manera muy particular en nosotros. ¿Por qué pasa esto de que no todos tienen estas experiencias? Porque todo esto depende de la calidad de nuestra fe. Diga conmigo, calidad de nuestra fe. La calidad de nuestra fe. Este es el tema que yo quiero compartir con ustedes, la calidad de nuestra fe. Todos nosotros tenemos fe en el Señor, pero no todos tenemos la misma calidad de fe. No todos tenemos la misma intensidad de fe, la misma práctica, la misma vivencia de la fe. Y esto hace que muchas cosas sean diferentes en cada cristiano. Algunos viven experiencias espirituales que otros no las saben. Alguien una vez decía, Dios me habló de esto y esto y esto. Y el otro que lo escuchaba decía, ¿cómo hace Dios para hablarle a este? No entiendo, ¿cómo hace Dios para hablarle? Y la otra persona que tenía una vivencia tan profunda, tan íntima con el Espíritu Santo, él podía tener una relación que podía percibir lo que Dios le hablaba. Y la otra persona dice, ¿cómo hace este para vivir esas cosas? ¿Cómo es eso de que Dios te habló? Bueno, es todo por cómo nosotros aprendemos a cultivar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Usted sabe que el Señor Jesús estuvo predicando en distintos lugares. Y después de que Él salió a recorrer cuando comienza su ministerio, va para la zona de Galilea y cuando vuelve pasa de nuevo por Nazaret, donde él se había criado, en Nazaret, donde José, el marido, el esposo de María, no puedo decir el padre del Señor Jesús, porque él no tuvo padre como hombre. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Sin embargo, José fue como un padre en la crianza y en la educación del Señor Jesús. Y cuando vivió ahí, trabajó, vivió y experimentó todo el rigor del trabajo a la par de José en la carpintería, y tenía sus hermanos. Y cuando él llegó por Nazaret, quiso hablar, predicar y hacer milagros. Pero resulta que dice la Biblia, Marcos capítulo 6,
Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice así: salió Jesús de allí, de la zona de Galilea, y vino a su tierra. No estaba muy lejos Galilea de Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se maravillaban, se admiraban, y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Cuántos sabían que Jesús tenía hermanas? Bueno, vaya enterándose. Tenía a Jacob, a José, a Judas y a Simón, hermanos varones, y las hermanas mujeres. Aunque se quiera negar de que Jesús tenía hermanos, que María no tuvo más hijos. Y la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que sí, María tuvo todos esos hijos. Eso es palabra de Dios. No es invento de una iglesia. Es palabra de Dios. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no, escuche, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Por los pueblos que iba predicando, enseñando. La gente del lugar, muchos lo conocían, sabía quién era él, pero algo aconteció. Sanaba a los enfermos poniendo su mano, pero cuando quiso sanar a otros, no lo pudo hacer. ¿Cómo es posible? Tanto para él, que era todopoderoso, que para él nada era imposible. Sin embargo, él no pudo hacer milagros en Nazaret. ¿Por causa de qué? Por causa de la incredulidad, falta de fe. La falta de fe, no le creían al Señor, entonces no recibían los milagros. Yo una vez les enseñé a ustedes: si Dios quiere y yo quiero, Él puede. Si Dios quiere y yo lo quiero, Él puede. Dígalo conmigo: si Dios quiere y yo quiero, Él puede. Dígalo de nuevo: si Dios quiere y yo quiero, Él puede. Ahora, si Dios quiere y yo no quiero, Él no puede. ¿Me está escuchando? Dios quiere, pero yo no quiero. ¿Por qué no quiero? Porque no le creo. Porque no tengo fe. Entonces Él no puede. ¿Está entendiendo esto? No pudo hacer milagros en Nazaret por causa de la incredulidad de la gente de Nazaret. Hermano, la falta de fe detiene en los incrédulos el poder de Dios, el poder de Jesús. La falta de fe detiene los milagros, el poder, la manifestación en aquellos que son incrédulos.
La calidad de nuestra fe determina, muestra también cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo me relaciono con Dios? Cuando mi relación con Dios va creciendo, porque leo la Biblia en casa, oro, paso mi tiempo en la presencia de Dios, estoy en los cultos, estoy aprendiendo cada vez más de Él, tengo inquietudes espirituales y lleno mi mente y mi corazón con palabra de Dios, en oración, entonces el Espíritu Santo de Dios que vive y obra en mi vida genera en mí la fe que me va a hacer ver el poder del Espíritu de Dios. Me va a hacer ver experiencias, visiones, milagros, todo lo que Dios ha preparado por el poder de su Espíritu. Tengo el Espíritu de Dios, pero si no tengo fe, Él no puede hacer nada. ¿Está entendiendo esto? Jesús le dijo a los discípulos en Lucas capítulo 8, verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? De él se sorprendían y el Señor también se sorprendía de ellos. ¿Por qué? Les decía, ¿dónde está vuestra fe? ¿Hace cuánto que les estoy hablando y enseñando? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Ya no le crees al Señor? Y a veces nosotros pasamos tiempos muy particulares, como que Dios pone a prueba nuestra confianza, nuestra fe. Y de repente estamos como los discípulos, que las olas, el viento, y se pone tremendo, y entra agua, y ya parece que nos estamos hundiendo. Señor, sálvanos. Y el Señor dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe, hermano mío? ¿Cuántas veces nos desesperamos por momentos de crisis y de conflicto? Como si estuviéramos solo en el mundo. Pareciera que hemos perdido todo. Y el Señor pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Muchas veces desconocemos en quién hemos confiado. Como que nos olvidamos en quién hemos puesto nuestra fe. Las crisis y los problemas sacan a la luz qué clase de fe tenemos nosotros. Como el apóstol Pablo diría que la fe se prueba como el oro con el fuego. Y de esa manera, para que vuestra fe sea probada, y alguien diría, y aprobada. Hermano, es que nosotros pasamos momentos difíciles de crisis. Cuando te está pasando algo que vos decís, no sé por qué me metí en este problema, no sé de dónde vino esta situación. A veces cuando somos responsables y culpables directos de lo que hemos hecho, tenemos que pagar las consecuencias. No le echemos la culpa a nadie.
Si usted ha tomado una mala decisión, no lo culpe al vecino, no lo culpe a los familiares, no le eche la culpa a su esposa. Mírese a usted a sí mismo, que es el que ha tomado la mala decisión. Porque la Biblia es clara en su parámetro. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, cuando cometemos errores, vamos a cosechar errores también. Pero cuando usted no sabe por qué le toca pasar o vivir esto, que no tiene idea de dónde vino, cuál es la situación, entonces usted se queda ahí pensando, ¿de dónde? ¿Por qué a mí? Y bueno, Dios es el que está mirando desde arriba y está diciendo, tranquilo, estoy probando tu fe. Estoy probando, estoy poniendo a prueba tu confianza. ¿Dónde está tu fe? ¿Te has olvidado en quién has creído? Y muchas veces, como que el diablo nos mueve el piso para zamarrearnos. Y hermano mío, tenga la confianza, la seguridad, que el Señor es el que ve y sabe todas las cosas. Las crisis y los problemas sacan a la luz nuestra fe. A veces los conflictos pueden más que nuestra fe, pero no escapan del control del Señor. Pedro creía en el Señor, el apóstol Pedro, pero de acuerdo a su estado de ánimo, como él se sentía, es como él manifestaba su fe. Y muchas veces nosotros somos iguales. Cuando estamos con un estado de ánimo jubiloso, creemos en el Señor, ya subimos al techo, pisamos la nube y ya estamos en el tercer cielo. Pero cuando nuestro estado de ánimo anda mal, ¿qué te pasa? No, ya estamos con cara larga, con problemas, ya me enojo con Dios, ya la Biblia la tengo ahí, guardada hace rato, no la leo, no hice una oración hace rato, entonces estoy cada vez poniendo más distancia con el Señor. La pregunta es, ¿qué te pasa? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? Y el apóstol Pedro era una de esas personas, que él era muy influenciado por su estado de ánimo. Era parte de su carácter. ¿Se acuerda usted de la pesca milagrosa? En Lucas capítulo 5, lea conmigo, Lucas capítulo 5. Y vio dos barcas el Señor Jesús, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la aparte de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro, rema mar adentro, vamos adentro del mar, y echad vuestras redes para pescar. Mire el desafío que le trae el Señor. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. No hemos sacado nada, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Tuvieron que llamar a los otros que estaban ahí, vengan, ayúdenos a sacar los peces. Toda la noche no pescaron nada, ni una mojarrita, ni una vieja del agua, nada salió. Frustrados totalmente. De repente están lavando las redes, como hace todo pescador, remendando, arreglando, para guardar, y a la noche volver a salir otra vez a probar suerte. Pleno día, aparece el Señor, termina de enseñarle a la gente y le dice, ahora vamos con la barca mar adentro, vamos.
y lleven las redes y tiren las redes de nuevo. Señor, hemos estado toda la noche pescando, no sacamos nada. Diría aquel que está con la caña, remojamos la lombriz nada más. Y no pasó nada. No pescamos nada, Señor. Pedro creía en el Señor, pero su estado de ánimo no era el adecuado. Pero cuando el Señor le dice, boga mar adentro, él no creía lo que iba a pasar. Él no tenía en claro lo que iba a suceder. Vamos para adentro. Señor, toda la noche hemos pescado. Es como decir, Señor, en esto tengo experiencia. Y esto fue un fracaso. Él no creyó en lo que Jesús le decía. ¿Saben por qué? Porque su experiencia le decía que era un fracaso intentar otra vez. Venimos de ahí, no sacamos nada. Y el Señor viene y me dice, vamos de nuevo para ahí. Bueno, Señor, lo voy a hacer en tu nombre, vamos. Y tiró. Y salió una gran multitud de peces. ¿Sabe qué es lo que hace a veces fracasar nuestra fe en el Señor? Son las experiencias nuestras. Y creemos que porque tenemos experiencia, las cosas tienen que suceder de acuerdo a las experiencias que hemos vivido. Según nuestra experiencia, según mi conocimiento, esto no puede ser. Según lo que yo sé, mi sabiduría, esto no funciona. Y Dios te dice, vamos de nuevo para adentro. Muchas veces, hermano, la fe se detiene, la fe se debilita, porque sostenemos nuestra fe en base a la experiencia que tenemos, en base al conocimiento, en base a la sabiduría. Y la fe tiene que estar puesta en el Señor, que es el Dios Todopoderoso. Si María, la Virgen, le hubiera contestado al ángel de que él, cuando el ángel le da el anuncio de que iba a tener un hijo, no, Señor, discúlpame, eso no puede ser, todavía no me he casado y yo no he tenido relación con José. Así que, por lo que yo sé, por lo que yo conozco, es imposible. Y el ángel tiene que decirle, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Ah, pero nosotros sabemos la frase, pero nuestra experiencia a veces vivimos queriendo demostrar que esas cosas son imposibles. ¿Por qué? Porque nos faltó la fe. Nos faltó la fe, el creerle a Dios. Cuando Pedro obedeció sin creerle a Dios, el Señor le demostró que es la fe y no la experiencia la que le iba a dar la victoria. Y encerró gran cantidad de peces. Ah, hermano, a veces determinamos nuestras decisiones en base a nuestras experiencias, o a nuestros conocimientos, o a nuestra sabiduría, sin tener en cuenta en quién hemos creído o en quién hemos confiado. ¿Dónde está vuestra fe?, preguntaba Jesús a los discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? Otro relato habla del ciego de Juan capítulo 9, el ciego aquel que había de nacimiento, que había nacido ciego. Mire la historia. Escuche lo que le voy a contar. Nació ciego. Nunca vio.
Él no conocía ni la luz del sol. No sabía de los colores. No tenía idea de los colores, ni de las flores, ni del paisaje, ni mirar la montaña o el campo, el río. Nada de eso él había visto desde su nacimiento. Sin embargo, y sin conocerlo a Jesús, recibió el milagro. Y Jesús le preguntó, oyó Jesús que lo habían expulsado, porque el pobre tiene que enfrentarse todavía a los religiosos, y lo echaron, porque no querían que digan que Jesús podía haber hecho un milagro. Jesús hizo lodo, escupió, hizo lodo, le puso los ojos, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Él fue, se lavó y abrió los ojos. Pero ya el Señor no estaba ahí. Y cuando todos lo veían, pero míralo al ciego, este es el ciego, ¿quién te ha devuelto la vista? Y lo llevaron a los sacerdotes y a los... ¿Quién te ha devuelto la vista? ¿Quién ha hecho tal herejías en el día del reposo? ¿Cómo van a hacer violar la ley en el día del reposo? Y él le dice, mire, hizo así, hizo lodo, me puso en los ojos, yo me mandó que me lave en el estanque, fui y me lavé, y ahora está. Y volvían de nuevo a preguntarle, ¿y cómo fue el que te hizo? Pero acaso ya se los dije un montón de veces, diría aquel pobre ciego. Ya se los dije cómo lo hizo. ¿O ustedes también quieren ser discípulos de él? Nosotros somos discípulos de Moisés. Y a veces espíritu religioso, mentiroso y falso es el que roba la fe. Hay tanta gente que detrás de la religión y de las mentiras han puesto la fe y hasta el día de hoy no encontraron nada. Vayan al gauchito tal, venga a la Virgen de acá, haga tal cosa, póngase de cabeza, camine de rodillas, haga esto, haga aquello. Con espíritus mentirosos, engañadores, desviando a la gente de la verdad. Y la gente no sabe en quién creer. Y ponen la fe y después cambian y van aquí y van allá y están dando vueltas de un lado para otro. Y aquel ciego recibió la vista. De repente lo echaron del templo. Una cosa sé, dice él, yo antes era ciego y ahora veo, ¿qué me importa lo demás? Y hermano, cuando la fe actúa de esa manera, usted se da cuenta que lo más importante es lo que Dios está haciendo por causa de su fe. Y no le importa lo demás. Porque usted aprendió a creerle a Dios. ¿Me entendió lo que le quiero decir? Entonces la fe actúa en nosotros. Y usted se suelta de todo espíritu mentiroso y engañador. Y es libre para creerle solamente al que le dio la libertad. Amén. Gloria a Dios. Le preguntó Jesús, ¿crees en el Hijo de Dios? Y aquel pobre ciego, Señor, pasa al otro texto. 36. Hola. Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Todavía ni fe tenía el pobre. ¿Quién es para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto
y el que habla contigo, Él es. Soy yo el Hijo de Dios. Y el Espíritu de Dios, aquel momento, le abre los ojos de la fe y el entendimiento para que se diera cuenta que estaba frente al Hijo de Dios. El que le dio la vista no fueron los rituales religiosos del templo ni de los sacerdotes. El que le dio la vista era el Creador del cielo y de la tierra. El que habla contigo, Él es. ¿Qué hizo el ciego? Y él dijo, creo, Señor, creo. Abrazó la fe, abrazó al Señor y le dijo, y lo adoró. Lo adoró. Lo reconoció como el Señor y Dios. Hermanos, la calidad de nuestra fe determina nuestra experiencia con el Espíritu Santo. El Señor Jesús le decía a los discípulos en Mateo 17, verso 19, capítulo 17, verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Estuvieron los discípulos tratando de echar un demonio, un espíritu en alguien y no lo pudieron echar. No lo pudieron echar. Entonces viene aquel hombre a reclamarle. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será, nada le será. Escuche, eso es para mí y para usted. ¿Lo entendió? Eso está para mí y para usted, lo dice Dios, ha quedado en la Biblia para nosotros. Si tuvieres un poco de fe, como el grano de mostaza, nada será imposible, nada en la presencia de Dios. Miren si vale la pena cultivar la fe. Miren si vale la pena crecer en la fe. Amén. Había un matrimonio que estaba muy endeudado y en medio de tanta deuda con los hijos no podían pagar, habían firmado una hipoteca y no tenían los recursos suficientes para pagar la deuda. Y ellos clamaron a Dios, pidieron a Dios que Dios hiciera algo. Mientras tanto ellos siguieron adelante buscando la forma de cómo pagar la deuda. Entonces dijeron entre ellos, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a vender los muebles. Vendamos la mesa, la cocina, la microondas, la heladera. Pero nos vamos a quedar sin nada, no importa, pero no vamos a perder la casa. Tratemos de no perder la casa. Lo otro se puede comprar de a poco de nuevo. Se pusieron de acuerdo en el matrimonio y dijeron, está bien, vamos a venderlo. Hicieron una subasta para rematarlo y la gente vino a la subasta y veía las cosas y empezaron a ofrecer en medio del remate, uno un monto, otro monto, hasta que apareció una señora en medio del grupo de gente que estaba ahí queriendo comprar eso. Y esta señora, ya casi anciana, agarró, levantó la mano y dijo, 20.000. Cuando venían peleando por 1.000, 1.500, 1.200, 20.000. Y ellos abrieron los ojos, increíble. Con eso ya pagaban toda la deuda. Entonces, ¿alguien da más de 20.000? Nadie. A la 1, 20.000. A las 2, 20.000. A las 2:30, 20.000. Veo cómo hacen los rematadores, ¿no? Empiezan a chicanear y a dar vuelta y vuelta y vuelta. Y hasta el último dijo 20.000 para la señora, para la anciana. Listo. Fue la señora, pagó los 20.000. Viene el matrimonio para ponerse de acuerdo con ella.
cómo quiere llevar los muebles, cómo quiere que se los llevemos a su casa. No, 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 no. Yo no quiero nada de sus muebles. No quiero nada, nada. Y ellos abrían los ojos. Ahí tienen los 20.000, vaya y paguen la hipoteca y se terminó. Punto y aparte. No podían creer el milagro. No se podía creer. Y pagó la hipoteca y quedó libre de la deuda. ¿Parece verdad o mentira? ¿Qué me dice usted? Cuando nuestra fe es débil, Dios muestra grande a su poder. Más grande se hace el poder de Dios. Más grande. Le voy a contar algo que usted no me va a creer. De aquí de la iglesia había gente que sacó crédito del banco. ¿Dónde está el Eduardo? Y ese señor fue el garante. Levante la mano. Ese señor fue el garante. Y pasó y la deuda no se saldaba. No se saldaba y no se saldaba. El garante no sabía casi mucho de esto. ¿Vos te enteraste después? Casi ni se enteró. Y uno de los deudores, después que tanto tiempo pasó, decidió asumir la responsabilidad de ir a pagar eso como sea, de a poco. Y fue al banco. Y pidió hablar en la división de los créditos en juicio y todas esas cosas. Lo atiende uno de los abogados del banco. Mire, yo vengo por este préstamo, así, 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 así. Hemos tenido problemas, tal, pero de varios años. Y nunca lo pagaron, nunca lo pagaron. Entonces el abogado dice, bueno, déjeme, voy a buscar los antecedentes, la carpeta donde está el préstamo. Y busca, y busca, y busca, y busca, va, busca por acá, busca por allá, y busca, y sigue buscando. Y el muchacho estaba ahí esperando, y esperando, y esperando, y esperando. Y el otro seguía buscando. Al rato le dice, señor, aquí no hay ninguna deuda a nombre de ese. ¿Cómo que no hay ninguna deuda? Sí, nosotros tenemos la deuda acá. Señor, aquí no hay ninguna deuda. No me puede decir eso. Acá usted no debe nada. Y salió y no podía creer que se hizo la deuda. Yo tenía también unos parientes en Frías, Santiago del Estero, tenían unas deudas con el Banco de Catamarca, no podían salir. Y cada vez aumentaba más. Y más. Ya no sabían cómo hablar y qué arreglar. Hasta que el gobernador de Catamarca da una directiva al banco y los mandan a llamar para decirle que la deuda está cancelada. ¿Usted me puede explicar algo, hermano? ¿Usted me puede explicar cómo suceden estas cosas? ¿Sabe lo que sucede? Cuando Dios obra, el poder se hace más grande. El poder de Dios es cada vez más grande.
y desapareció la deuda. Desapareció la deuda. Efesios 3, versos 20 y 21 dice, Jesús, y aquel que es poderoso, escuche, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, diga conmigo, más abundantemente, otra vez, más abundantemente. ¿Se acuerda cuando usted estaba pidiendo algo para que Dios le dé una solución? Bueno, el que da las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Y el versículo siguiente dice, a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si pagó por mis pecados, ¿no puede hacer estos milagros el Señor? ¿Sabe qué? Mire, yo le quiero comentar algo. ¿Usted se acuerda de la historia de David y de Goliat? ¿Verdad? Cuando David enfrentó a Goliat, escuche lo que le voy a contar. Antes de la pelea de David y Goliat, hubo otra gran batalla preliminar. Antes de esa pelea. ¿Sabe cuál fue? Entre la lógica y la fe. ¿Qué es esto? Miraron a David que iba a ir a pelear. Y miraron a Goliat. El otro medía como 2,50 metros. Este era un chaparrito. Y ahí estaba. El otro tenía escudo, espada, una espada impresionante, un escudo tremendo. Y David tenía solamente una honda que le colgaba con una bolsita de piedra. ¿Qué decía la lógica? Este lo va a matar. Haga de cuenta que usted no conoce la historia y que usted está mirando esa escena y contempla a los dos. ¿Qué dice su lógica? Este es un suicida. Se está metiendo con alguien que lo va a hacer puré de papa. Este lo va a matar en el primer paso nomás que dé al frente. Esa era la lógica. Esa era la lógica. Pero la fe decía otra cosa. La fe era diferente. La lógica, escuche, es el razonamiento cierto de las cosas o de los acontecimientos que se ven. Usted razona, se da cuenta, este lo mata. Usted ve los acontecimientos, esto fue así y así. O esto va a ser así y así. ¿Por qué? Porque la lógica le dice que tiene que ser así, ¿verdad? Pero la fe actúa bajo el control del Espíritu Santo. Y la fe es del interior, no se ve. La fe está aquí adentro. Pero la fe llama a las cosas que no son. Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, Dios le dice a Abraham, delante de Dios, a quien creyó y el cual da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son. Así actúa la fe, hermano. ¿Se da cuenta usted? La fe actúa sobre lo que no se ve. Por eso decía, cosas que ojo no vio. Cosas que usted no vio, ni oyó, ni subió al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén.
Los hermanos de David y el rey Saúl, cuando lo vieron a David que quería ir a pelear, le dijeron: tú no podrás con el gigante. Tú no vas a poder con el gigante. Pero David, ¿qué decía por la fe? Se guiaba, ¿sabe por qué? Por la unción que había recibido cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel, a quien tú has ofendido. La tenía clarita David. Su fe estaba intacta y podía mirarlo al gigante de arriba abajo. Y alguien dijo: ¿cómo le vio ese pedacito? Uy, nada más que la frente para pegarle. En cambio David lo veía, dice: tan grandote este, no le puedo errar. No le puedo errar. La fe que actuó por medio de la unción que Dios le había dado, le dio la victoria. No es la lógica, es la fe. Los hijos de Dios creemos y nos movemos por la fe. ¿Dónde está tu fe, hermano mío? ¿Dónde está nuestra fe en los momentos difíciles? No nos dejemos engañar. Abraham era un hombre que se le llegó a llamar el padre de la fe, porque un día Dios lo llamó desde un pueblo tan lejano: deja tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te daré, y te bendeciré, y te multiplicaré. Y vino Abraham caminando, hasta que llegó a la tierra. Cuando llegó a la tierra pasaron 10 años y todavía él no tenía el hijo. Y Dios le salía una y otra vez al encuentro y le decía: te multiplicaré. Mira la arena del mar, mira las estrellas en el cielo, ¿las puedes contar? Así será tu descendencia. Porque Abraham le decía: Señor, todavía no tengo prole. Prole es tener hijos. Y los orientales, los que más anhelaban era tener muchos hijos. Por eso era que la cultura de ellos tenían una mujer, 2 mujeres, era por tener hijos, hijos, hijos. Gedeón solo llegó a tener 70 hijos. Entonces él está ante lo que es la cultura y dice: Señor, toda la gente, mis vecinos, todos tienen familia, todos. Yo no tengo prole. Y el mayordomo, el criado mío, va a ser el heredero mío, el que va a heredar todo lo que me has dado. El Señor le dijo: no va a ser él tu heredero. Dios tiene para vos un plan, una promesa. ¿Y sabe qué pasó, hermano mío? La historia siguió hasta que Abraham entendió, pero primero se equivocó y tuvo el hijo que no le había prometido Dios. Más bien se lo prometió la esposa. Y así vino Ismael. Y después de Ismael vino el hijo de la promesa, cuando ya era imposible de que Sara tuviera hijo. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Sara concibió y tuvo a Isaac. Y después crió y vivió. Y Sara murió después. Y otra vez Abraham se queda solo y se casó con Cetura. Y Cetura, ¿sabe qué le dio? 6 hijos más. Al fin ya tenía 8 hijos. ¿Querías prole? Ahí está la prole. Pero Dios tenía que seguir adelante con su plan. El hijo de la promesa es Isaac. No es Ismael, ni los hijos de Cetura. Por eso cuando ya era grande, Abraham tomó los hijos de Cetura y los mandó
a que vayan a vivir en otras tierras y entregó toda su herencia a Isaac. Porque la promesa estaba dada a Abraham. Y cuando Dios le dijo, van a ser benditos en ti todas las naciones de la tierra, él no entendía. Pero Dios tenía ese plan. Él quería prole. Ahí está tu prole. Pero voy a cumplir mi plan, dice Dios. Y hermano mío, muchas veces nosotros nos encaprichamos con cosas que queremos y Dios tiene cosas mucho más grandes, más importantes para nosotros. Y así fue la descendencia de Abraham. ¿Se acuerda de la parábola del rico y de Lázaro? Murieron los dos. El uno, el pobre, fue recibido en el seno de Abraham. Y el rico, que no le importaba nada de Dios, allá estaba en el lugar de tormento. Padre Abraham. Apareció uno de los hijos que rechazó lo que Dios quería, el plan de Dios. ¿Se acuerda usted cuando Jesús entró a Jericó? Había un señor peticito. ¿Se acuerda cómo se llamaba? Diga fuerte. Ese es Zaqueo. Cuando lo recibió en la casa después de todo lo que pasó, dice Zaqueo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y el Señor, cuando ve el cambio de conducta del corazón de Zaqueo, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Ahí estaba la promesa. Él también es de la descendencia de la que yo le prometí a Abraham. Ese también es un hijo de Abraham. Amén. Pero Romanos capítulo 4, verso 16. El 16, Romanos 4, 16. 16. Hola. Ahí está, gracias. El apóstol está defendiendo la promesa y dice, por tanto es por fe. Para entrar a la salvación es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa de Abraham sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de... Usted es hijo de Abraham, según la promesa. Yo soy un hijo de Abraham. Eso es lo que el Señor le mostraba a Abraham, padre de multitudes, padre de multitudes. Y todos los que creen, Gálatas 3:7, rápido, rápido. Todos los que creen por la fe. Hola, está muy lenta. Sabed por tanto que los que son de fe, ¿quiénes son los que han puesto su fe en el Señor? Estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. La pregunta, hermano, a veces es, ¿dónde está nuestra fe? Pablo se alegraba de los tesalonicenses porque hablan bien la gente de ustedes y veo que vuestra fe va creciendo. Va creciendo. Y hermano, ese es el planteo que en esta noche tenemos que tener. Nuestra fe tiene que ir creciendo cada día más. Cada día más. Es lo que Dios quiere y pretende de nuestras vidas.
¿Vienen problemas? Sí. ¿Hay crisis? Sí. Pero usted no puede perder su fe. Es cuando más me agarro de Dios, más me aferro al Señor. ¿Cómo voy a hacer para que esta fe que tengo, aún pequeñita, pueda crecer? Pues busquemos la presencia de Dios. Mi relación con Dios, con el Espíritu, con su palabra, en oración, tiene que ir en aumento, tiene que ser cada día más, tiene que ser frecuente, tiene que ser constante. No olvidarme de que Él siempre me está esperando. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Usted quiere vivir experiencia, hermanos, que Dios tiene preparada para nosotros? ¿Usted quiere pasar y superar problemas, conflictos? ¿Usted quiere ver milagros de Dios? Al que cree, todo es posible. Lo sabemos. Tenemos que vivirlo. Tenemos que experimentarlo. Dios quiere que usted ponga a prueba su fe. El desafío del Señor es: ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está? ¿Por qué estoy viviendo como vivo y todavía no he tenido esa alegría, esa plenitud de decir: Dios hace cosas maravillosas en mi vida? Pues mi fe tiene que crecer. Mi fe tiene que aumentar día tras día. Tengo que aprender a caminar tomado de la mano de Dios. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces dele la gloria al Señor. Póngase de pie, hermano. Yo quiero que ahí donde usted está, vamos a tratar de hacer silencio los niñitos un ratito. Los papás, por favor. Hermano, yo no conozco todos sus problemas, pero el que lo conoce a usted sabe de todo lo que usted pasa. Y hoy el Señor te pregunta y me pregunta: ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? No tenemos por qué dejarnos vencer por el diablo. La lógica va a decir: tú no puedes. La unción te va a decir: eres victorioso en el Señor. La unción es la que te levanta, es la que nos sostiene. La unción de Dios es la que me hace crecer cada día más y más en mi vida cristiana. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está, hermano. Hable con el Señor. Dígale: Señor, yo necesito crecer. Yo necesito cambiar mi manera de pensar. Yo necesito ver tu obra, tu poder, experimentar todo lo que la unción, todo lo que el Espíritu tiene para mi vida. Aumenta mi fe, ayuda mi incredulidad, Señor. Cámbiala, transfórmame. Hacé de mí la persona que vos querés que yo sea. Quiero ser distinto, Señor. Quiero caminar contigo. No quiero ser derrotado. No quiero caer deprimido. No quiero dejar que el diablo me tire todas las pálidas y todo lo malo. Me levanto en el poder de la unción, porque le creo a Dios, porque mi fe va en aumento, para decirle: Señor, aquí estoy, Señor. No podrá conmigo, aquí estoy. Y yo tengo la victoria en aquel que me dio la salvación de mi alma. Padre, gracias. Gracias, oh Dios. Tú eres el único que puede cambiar nuestra situación. Tú eres el único que conoces cada problema, cada crisis, cada circunstancia. Y tú eres el único que me levanta con poder,
porque tengo la unción del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a crecer. Ayúdame, Señor, a vivir en fe. Ayúdame a caminar en fe. No me dejes, Señor, tropezar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, cada día me vaya cambiando, transformando. El Espíritu cambie mi mente, que yo pueda tener una nueva mente, nueva mentalidad para vencer, para pensar y dejar afuera todo aquello que no viene de ti. Padre, en el nombre de Jesús, me levanto como un hijo de Dios para vivir en victoria, porque yo sé que me darás mucho más abundantemente de lo que te pido, más abundantemente. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo, te doy la gloria y la honra en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.